Nosotros no podemos evitar respecto a saber si estamos o no mejor preparados. Tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy conscientes de lo que significa marcar probablemente entre 4 y 5 jugadores que miden alrededor de 1,90 m. Y eso no es fácil para Barcelona y tampoco es fácil para la mayoría de los equipos en el mundo. Moral muy alta respecto a poder llegar a las últimas instancias en todas las competiciones, ¿no? Y bueno, mucho más tratándose de Barcelona, que tiene casi una obligación permanente de año tras año intentar ganar todas las competencias que disputa. En el caso de citar un lateral y un central, tiene que ver con que es el lugar donde con menos recambio nos hemos quedado, ¿no? Mascherano, Alba, Puyol, las mayores ausencias las tenemos en ese sector de la cancha. Pasó también que Adriano el otro día terminó con un problemita en el aductor, con una sobrecarga que en principio no sería nada importante, pero bueno, nos vimos obligados a buscar variantes y aún así entiendo que todavía en lo futbolístico y sobre todo en esto de tener mucha más continuidad dentro de cada partido todavía nos falta. Yo soy muy optimista porque la temporada está comenzando y entiendo que vamos de menos a más. Lo que tenemos que tratar es no dar pasos en retrocesos, tratar de seguir avanzando, sobre todo en la parte futbolística, de tener mucha más continuidad a lo largo de los 90 minutos. En realidad, antes sí se menciona una situación de juego que seguramente evitaría esta segunda situación de juego que usted menciona. Si nosotros manejamos la pelota y estamos preparados para jugar las segundas pelotas y ganarlas y tener la posesión más larga, seguramente el rival tendrá menos jugadas de estrategia, menos córner, menos jugadas de costado.